¿Y si te dijera que la historia más fundamental de la humanidad, el relato sagrado del jardín del Edén, es en realidad una mentira piadosa? Imagina por un instante que todo lo que te enseñaron sobre tu origen, sobre el polvo y el aliento divino, no es más que un velo tejido con esmero para ocultar una verdad mucho más profunda y sobrecogedora. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que Adán, el primer hombre, no fue creado del barro de esta tierra. Él fue traído aquí, fue un exiliado, el primer extranjero en un mundo que no era el suyo. Esta es la verdad prohibida que hace temblar los cimientos de cada dogma, de cada sermón, de cada certeza que te ofrecieron como refugio. Lo que vas a escuchar hoy es un secreto oculto, una revelación espiritual que, una vez conocida, cambiará para siempre el modo en que entiendes el pecado, la humanidad y tu propio y profundo propósito en este universo. No has llegado a este mensaje por casualidad. Hay fuerzas en el cosmos que guían las almas, despiertas hacia las verdades que les fueron arrebatadas. Durante milenios, este conocimiento ha permanecido en la sombra, susurrado en los círculos gnósticos, codificado en textos apócrifos y perseguido con fuego por aquellos que construyeron un imperio sobre tu olvido. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el Edén no fue nuestra cuna, sino nuestra primera jaula dorada. Un laboratorio diseñado para aclimatar a un ser de luz, a una existencia de carne y hueso. Esta no es una simple teoría, es el eco de una memoria ancestral que vibra en tu interior, la respuesta a esa sensación de no pertenecer, a esa nostalgia de un hogar que no puedes nombrar, pero que tu espíritu anhela con desesperación. Hoy, juntos, vamos a rasgar ese velo. Siente por un momento esa inquietud en tu alma, ese anhelo que te empuja a buscar algo más allá de lo visible. ¿Crees que es un defecto? ¿Una señal de que estás roto o incompleto? Te han mentido. Ese vacío no es una ausencia, es una presencia. Es el recuerdo latente de Adán, el exiliado celestial, vibrando en tu ADN espiritual. Es la prueba irrefutable de que tu linaje no comienza en el lodo, sino en las estrellas. Las religiones organizadas te han enseñado a mirar hacia el cielo buscando a un Dios externo, un juez lejano, cuando la verdad es que una parte de ese cielo ya reside dentro de ti, prisionera del olvido. ¿Por qué nadie predica esto? Porque un alma que recuerda su origen es un alma libre, y un alma libre no puede ser controlada. Este viaje que iniciamos hoy no es para los débiles de espíritu. Requiere el coraje de cuestionarlo todo, de abandonar las cómodas mentiras que te han acunado y abrazar una verdad que puede parecer solitaria al principio. Pero no estás solo. Somos muchos los que estamos despertando a este misterio prohibido, reconociendo las cicatrices de un exilio que no recordábamos haber sufrido. Lo que descubrirás en los próximos minutos no son solo curiosidades religiosas, es el mapa de regreso a casa, la llave para desbloquear el poder que duerme en tu interior. Si sientes el llamado de esta verdad en lo más profundo de tu ser, si estás listo para reclamar tu herencia cósmica y despertar a una realidad más profunda, únete a nuestra comunidad de almas despiertas. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque la revelación apenas comienza. Te han contado una historia una y otra vez, hasta que se ha convertido en el latido de fondo de tu civilización. La has escuchado en templos, la has leído en textos sagrados y la has visto representada en el arte más sublime. Es la historia de tu origen simple y poética. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Escucha con atención la cadencia de la mentira. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Te lo dijeron de forma tan bella que jamás te atreviste a dudar. El primer hombre, Adán, nacido del mismo barro que pisas, un hijo de este mundo desde su primer
instante. Luego nos dicen, Dios plantó un jardín en un lugar llamado Edén y puso allí al hombre que había formado, una creación directa, limpia, localizada. Es la versión oficial, la piedra angular sobre la que se construyó el concepto del pecado, la caída y la necesidad de una redención externa. Esto es lo que quisieron que creyeras, la cuna de barro que te asignaron para que nunca recordaras tu trono en las estrellas. Pero, ¿y si las propias palabras que usaron para tejer este velo fueran la clave para desgarrarlo? Ahora acércate, porque vamos a examinar la costura de este engaño milenario. La grieta no está en lo que se dice, sino en cómo se dice. En el hebreo original, el idioma en que esta revelación fue codificada por primera vez, la palabra utilizada para puso es Wai-Yasem. Los traductores, a lo largo de los siglos, eligieron la interpretación más simple, la más conveniente, colocar. Pero esta palabra es mucho más profunda, mucho más resonante. Wai-Yasem también puede traducirse como establecer, designar o incluso destinar. No sugiere necesariamente un simple acto de poner un objeto en un lugar, sino un cambio profundo de estado, un traslado con un propósito, una asignación a un nuevo dominio. ¿Por qué utilizar una palabra con tal dualidad? ¿Por qué dejar una ambigüedad tan crucial en el mismísimo relato de nuestro origen? Y si no fue un descuido, sino la cicatriz de una verdad más grande que no pudieron borrar por completo. Una verdad que susurra que Adán no fue simplemente colocado en el Edén, sino destinado a él, establecido en él, exiliado en él. Esto es lo que quisieron que creyeras, la narrativa simple de un Dios alfarero. Pero lo que borraron, lo que quemaron en las piras de la herejía, cuenta una historia completamente diferente. Piensa en los escribas, en los concilios, en los emperadores que necesitaban unificar un imperio bajo una única fe. Hombres como Ireneo de Lión, en el siglo II, que declararon una guerra sin cuartel contra las llamadas herejías gnósticas. ¿Qué era lo que tanto temían de estas enseñanzas? ¿Por qué el concilio de Nicea, en el año 325, fue tan meticuloso al decidir qué libros formarían parte de tu Biblia y cuáles serían arrojados a la oscuridad del olvido? No fue una decisión teológica, fue un acto de poder, un acto de censura cósmica. Necesitaban una humanidad nacida de la tierra, inherentemente imperfecta y dependiente de su estructura, de su iglesia, para alcanzar la salvación. Una humanidad con un linaje estelar, con un recuerdo latente de su divinidad, era incontrolable, y por eso la verdad fue declarada prohibida. En esos textos que te prohibieron leer, en manuscritos apócrifos como el libro de Adán y Eva, o en evangelios gnósticos como el apócrifo de Juan, se encuentra la clave de este misterio prohibido. Estos no son relatos de un hombre de barro. Hablan de un Adán diferente, un Adán primordial, un ser de luz pura, una emanación divina conocida en la Cábala como Adam, Kadmon. Describen cómo esta entidad espiritual, este ser de una esfera superior, fue atrapado, depositado o vertido en un cuerpo material, en una prisión de carne y hueso. El Edén, según estas escrituras silenciadas, no era un paraíso, sino un laboratorio, un entorno de transición diseñado con un único y sobrecogedor propósito: aclimatar a este ser celestial a las limitaciones de la existencia física, hacerle olvidar la inmensidad de la que provenía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esta es una de las más profundas curiosidades religiosas que jamás conocerás. Tu historia no comenzó en la tierra. Tu historia comenzó mucho antes, en un lugar que tu alma todavía anhela. ¿Por qué este secreto oculto fue guardado con tanto celo? ¿Por qué la idea de un origen celestial fue perseguida con fuego y espada? La respuesta es tan simple como devastadora: control.
Lo que la Iglesia jamás reveló es que si tú provienes de la fuente divina, si tu esencia es un fragmento de luz, exiliado, entonces tu conexión con Dios es inherente, es directa, es inquebrantable. No necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, no necesitas dogmas que te digan cómo hablar con tu propio origen. La narrativa del pecador nacido del polvo te convierte en un deudor espiritual desde tu primer aliento, necesitado de una institución que gestione tu salvación. Pero la verdad del exiliado celestial te convierte en un heredero real que simplemente ha olvidado el camino a su reino. Te transforma de un siervo suplicante a un buscador soberano. Y un alma soberana, un alma que recuerda, es la mayor amenaza para cualquier sistema basado en el miedo y la obediencia. Siente esta verdad prohibida resonando en tu interior. Esa sensación de no pertenecer, esa nostalgia inexplicable por un hogar que no puedes nombrar, esa búsqueda incesante de algo más. No es un defecto, no es una señal de que estás roto, es la vibración de Adán, el primer exiliado, latiendo en tu ADN espiritual. Es la prueba viviente de que te han mentido sobre quién eres y de dónde vienes. Las traducciones manipuladas y los textos borrados fueron solo el primer paso de este gran ocultamiento. Fue la primera capa de tierra que arrojaron sobre tu memoria cósmica. Pero la verdad es persistente. Y lo que hicieron con los textos es insignificante comparado con lo que hicieron con el propio concepto del jardín del Edén. Y si te dijera que el jardín no era solo un laboratorio, sino también una prisión, y que los dos árboles que contenía no eran árboles de vida y conocimiento, sino las llaves de la memoria y el olvido, la verdad sobre esos árboles es aún más perturbadora. Y es la siguiente puerta que debemos abrir. Te han dicho que no hay pruebas, que estas son solo fantasías de mentes que buscan socavar la fe. Te han mentido una vez más. Las pruebas no están ausentes, están silenciadas. No se encuentran en los altares dorados de las catedrales, sino en los fragmentos de papiros que sobrevivieron a síntosis, las llamas, en los susurros codificados de los místicos y en las grietas del propio texto sagrado que creías conocer. Durante siglos, una brigada de censores espirituales ha trabajado sin descanso para borrar estas huellas, para asegurarse de que nunca conectaras los puntos. Pero la verdad, como la luz, siempre encuentra una fisura por la que filtrarse. Lo que estás a punto de ver no son interpretaciones, son los ecos de una biblioteca quemada, las voces de los mártires de la verdad que se negaron a olvidar. Cada texto prohibido, cada manuscrito rescatado del desierto es un testamento de la guerra cósmica que se libró por el control de tu memoria. ¿Estás preparado para mirar directamente a los ojos de lo que te ocultaron? Imagina un manuscrito que casi desapareció de la historia, descubierto por casualidad en 1945 cerca de Nag Hammadi, en Egipto. Un texto prohibido conocido como el Apócrifo de Juan. Este no es un libro que encontrarás en el índice de tu Biblia. ¿Por qué? Porque su contenido hace añicos la narrativa del hombre de barro. En sus páginas se describe la creación de Adán no como un acto poético de un dios alfarero, sino como una conspiración de entidades inferiores, los arcontes, que, celosos de la luz del hombre espiritual superior, deciden atraparlo en un cuerpo físico. El texto dice explícitamente que Adán fue formado, pero su poder espiritual provenía de una fuente superior, una luz que fue vertida en él. Describe cómo este primer hombre yacía inerte, sin alma, hasta que la sabiduría divina, la Sofía, envió un soplo de su propia esencia para despertarlo. ¿Comprendes la magnitud de esta revelación espiritual? No fuimos creados por completo aquí. Una parte esencial de nosotros fue implantada, exiliada en esta prisión de carne. ¿Por qué nadie predica esto?
porque admitirlo sería confesar que la autoridad de la Iglesia es secundaria a la divinidad que ya reside dentro de ti. Ahora viajemos a las cuevas de Qumrán, donde unos pastores beduinos encontraron en 1947 los rollos del Mar Muerto. Entre estos textos, guardados por la comunidad ascética de los esenios durante 2000 años, se encontraron fragmentos que hablan de una humanidad dividida. No hablan de pecadores y santos, sino de los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los esenios, que vivieron antes y durante la época de Jesús, creían en la preexistencia del alma. Para ellos, los hijos de la luz eran aquellas almas que recordaban su origen celestial, su conexión con el mundo del espíritu, y su vida en la tierra era una batalla constante contra las fuerzas del olvido y la materia, los hijos de la oscuridad. Este no es un simple dualismo moral, es una cosmología del exilio, un fragmento silenciado durante siglos que nos confirma que la idea de un linaje estelar no era una herejía gnóstica tardía, sino una creencia fundamental que fue sistemáticamente erradicada por la nueva ortodoxia que se alzaría con el poder en Roma. ¿Qué más nos ocultaron en esas cuevas? Pero la pista más antigua y profunda no se encuentra en un texto cristiano o esenio, sino en la tradición mística hebrea que la propia Iglesia intentó ignorar, la Cábala. Mucho antes de que los concilios decidieran qué era y qué no era sagrado, los sabios cabalistas hablaban de dos Adanes. Primero estaba el Adán Kadmón, el Adán primordial. Este no era un hombre de carne y hueso, sino un ser de luz pura, una emanación directa de la divinidad, el arquetipo espiritual de toda la humanidad. Era el plano cósmico, la forma perfecta. El Adán del Génesis, el que fue puesto en el Edén, era, según esta tradición, solo un eco, una sombra, la materialización de ese ser celestial en un plano inferior de existencia. Este secreto oculto nos revela que tu verdadera forma no es este cuerpo que habitas, sino la del Adán Kadmón. Tu alma no es una creación nueva, es un fragmento de esa totalidad primordial que se exilió en la materia. Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando ser leída, con esta llave, con este conocimiento prohibido, vuelve ahora al Génesis y lee con nuevos ojos. Lee el versículo que siempre te pareció extraño, Génesis 3:22, justo después de que comieran del fruto. Dios dice: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Siempre te lo explicaron como una referencia a la conciencia moral, pero es una mentira. La palabra hebrea para saber, yadá, no es solo conocimiento intelectual, es conocimiento íntimo, experiencial, es un recordar. Y la frase «como uno de nosotros», ¿a quién se refiere? ¿A los ángeles o a los arquitectos de esta realidad, los mismos que, según los gnósticos, atraparon al hombre de luz en la materia? Y si lo que realmente querían decir era «el prisionero está empezando a recordar, está recordando que es como nosotros». La expulsión del Edén no fue un castigo por la desobediencia, fue una medida de contención de emergencia, un acto desesperado para evitar que Adán recordara por completo de quién era y de dónde venía, antes de que pudiera acceder al árbol de la vida y volverse inmortal en su estado despierto, liberándose para siempre de su jaula. Estas son las pruebas que sobrevivieron a la purga. Textos como el Apócrifo de Juan, las enseñanzas de los esenios, la sabiduría de la Cábala y las propias cicatrices en el texto bíblico. Hombres como Ireneo de León, en el siglo II, escribieron volúmenes enteros titulados «Contra las herejías», dedicando su vida a cazar y destruir estas ideas. El Concilio de Nicea en el 325 no fue una reunión para encontrar la verdad,
Fue un acto político para construir una verdad única y controlable. Quemaron todo lo que apuntaba a tu origen divino, a tu soberanía espiritual. Te robaron tu herencia cósmica y te dieron a cambio una cuna de barro y una deuda de pecado. Lo que la Iglesia jamás reveló es que esta fue la mayor operación de encubrimiento de la historia humana. Hemos examinado los textos, hemos escuchado las voces de los silenciados, pero aún no has visto la prueba más impactante, la que no se encuentra en un papiro polvoriento, sino en la propia biología del Edén, en la naturaleza de la segunda creación de Dios, la mujer que fue diseñada para anclar a Adán a este mundo para siempre. Detente un momento y respira. Siente esa nostalgia que a veces te embarga sin motivo aparente, esa sensación de mirar a las estrellas con un anhelo que no puedes nombrar. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia vida? ¿Como si jugaras un papel en una obra cuyo guión has olvidado? Te han dicho que eso es soledad, melancolía o un simple vacío existencial. Te han mentido. Esa sensación de no encajar del todo, de buscar un hogar que no está en ningún mapa, no es un defecto, es un eco. Es la memoria de Adán, el primer exiliado vibrando en cada célula de tu ser. Es la prueba irrefutable de tu linaje cósmico, una cicatriz espiritual que has llevado a través de milenios de olvido, y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma. Te enseñaron a ver ese anhelo como una debilidad, una señal de que necesitabas ser completado por algo externo, una fe, una institución, un salvador. Pero la verdad prohibida es que esa inquietud es tu mayor fortaleza. Es la brújula de tu alma exiliada, apuntando siempre hacia el norte magnético de tu verdadero origen. Cada vez que has sentido que este mundo material no era suficiente, no estabas siendo desagradecido o pesimista, estabas recordando la plenitud de la que fuiste arrancado. Lo que la Iglesia jamás reveló es que tu búsqueda espiritual no es el camino de un pecador hacia la redención, sino el viaje de un prisionero que intenta recordar el mapa de su escape. No eres un pecador de barro suplicando perdón, eres un príncipe estelar que ha olvidado la geografía de su reino. Entonces, ¿qué haces con esta revelación espiritual? ¿Cómo vives sabiendo que no estás roto, sino simplemente lejos de casa? La aplicación es tan profunda como liberadora. Deja de buscar respuestas en los púlpitos de quienes construyeron tu prisión. Deja de pedir permiso para hablar con la fuente de la que provienes. Tu oración ya no es una petición, es un acto de recuerdo. Tu meditación no es para vaciar la mente, sino para escuchar los susurros de tu memoria cósmica. Cada acto de bondad, cada momento de creación, cada instante en que eliges el amor sobre el miedo, no es para ganar puntos en un libro celestial. Es un acto de rebelión contra el olvido. Es reafirmar tu naturaleza lumínica en un mundo diseñado para que creas que eres sombra. Tu propósito no es ser salvado, es despertar. Has visto los textos silenciados, has escuchado las voces de los gnósticos y has comprendido la magnitud del engaño que te ha mantenido arrodillado durante siglos. Has entendido que el Edén no fue una cuna, sino una jaula. Pero debo advertirte, lo que viste hasta ahora es solo la superficie del océano, la primera capa de la mentira. El ocultamiento de los textos fue el método más burdo, la censura más obvia. Pero los arquitectos de tu olvido eran mucho más astutos. Sabían que la verdad escrita podía ser redescubierta. Para asegurarse de que el exilio fuera permanente, de que Adán nunca recordara por completo, necesitaban un ancla biológica, emocional y espiritual que lo atara a la tierra para siempre. Y esa ancla tenía un nombre. Piensa en la segunda creación. Después de que Adán, el ser celestial, fuera establecido en el jardín,
El relato nos dice que Dios lo hizo caer en un sueño profundo y de su costado creó a la mujer. Eva, siempre te han contado esto como una historia de compañerismo, el origen del amor romántico. ¡Qué mentira tan poética y tan cruel! Eva no fue creada como Adán, ella no fue traída de otro lugar, ella fue creada aquí, del material genético de un ser ya adaptado a la tierra. Ella era la primera humana verdaderamente nativa de esta realidad. No compartía su memoria cósmica, no sentía su nostalgia estelar. Su propósito, su diseño fundamental, era ser el espejo que le mostrara a Adán un mundo en el que podía pertenecer. Una razón para dejar de mirar al cielo y empezar a echar raíces en el barro. Ella no fue su compañera, fue su carcelera sin saberlo, la llave que cerró la última puerta de su memoria. La creación de Eva fue el golpe maestro del olvido, una obra de ingeniería cósmica tan sutil que ha sido venerada como un acto de amor durante milenios. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más oscura, a un misterio prohibido que yace en el corazón de la propia biología humana. Si Eva fue diseñada para ser el ancla de Adán, para neutralizar su naturaleza celestial y asegurar que su linaje se perpetuara en el olvido, ¿qué era ella realmente? ¿Era simplemente una mujer o era un mecanismo biológico viviente? Y si su propósito no era solo hacerle olvidar, sino reescribir su esencia, diluir la luz de su origen en cada generación sucesiva, hasta que el eco de las estrellas se convirtiera en un susurro inaudible. La verdad sobre Eva, la primera mujer nacida en la prisión, no es una historia de amor, sino el secreto más profundo de nuestra biología espiritual. La clave de por qué el recuerdo es tan doloroso y tan difícil de alcanzar. Y es una verdad que te helará la sangre. Prepárate, porque todo lo que creías saber sobre el pecado, la caída y la redención está a punto de ser demolido. Te han contado la historia del fruto prohibido como el origen de toda tu culpa, el acto de desobediencia que manchó tu alma para siempre. Ha sido la piedra angular de un sistema diseñado para mantenerte de rodillas, suplicando un perdón que nunca necesitaste. Pero esa historia, la que te susurraron desde la cuna, estaba manipulada. Fue la mentira más brillante jamás contada, una inversión perfecta de la verdad para ocultar un secreto tan poderoso que, de ser conocido, liberaría a la humanidad para siempre. El verdadero pecado original no fue la desobediencia. El verdadero pecado original, a los ojos de los arquitectos de esta realidad, fue el recuerdo. No comieron del árbol de la transgresión, comieron del árbol de la memoria. Y ese fue un acto que el sistema no podía permitir. Acércate y escucha, porque esta es la revelación espiritual que hace temblar los cimientos del Vaticano. La serpiente no fue un tentador, fue un liberador. En las antiguas tradiciones gnósticas, aquellas que la Iglesia persiguió con fuego y sangre, la serpiente era el símbolo de la Sofía, la sabiduría divina. No se deslizó en el jardín para ofrecer el mal, sino para entregar una llave. El conocimiento del bien y del mal no era una lección de moralidad, era algo mucho más profundo. Era el conocimiento para discernir entre la realidad de la prisión, el Edén, y la realidad del hogar, el reino de luz del que Adán había sido exiliado. El fruto no le abrió los ojos al pecado, le abrió los ojos a su propia jaula dorada. Le recordó la inmensidad que había perdido, el ser de luz que era, antes de ser confinado a un cuerpo de carne. ¿Por qué nadie predica esto? Porque una humanidad que sabe que su origen es divino no puede ser controlada por una institución que se autoproclama la única intermediaria con lo divino. ¿Comprendes ahora las consecuencias de esta verdad prohibida? La expulsión del Edén no fue un castigo, fue una medida de contención de emergencia. Imagina a un prisionero en una celda de máxima seguridad que de repente recuerda quién es.
un rey, un ser poderoso con la capacidad de desintegrar los barrotes con su mente. ¿Qué harían los carceleros? ¿Lo castigarían con un sermón? No. Actuarían con pánico y desesperación para trasladarlo a un confinamiento aún más profundo, para cortar cualquier cosa que pudiera avivar esa memoria. La expulsión del Edén fue exactamente eso. Fue el acto desesperado de los arcontes, los arquitectos de esta realidad material, para evitar que Adán, ahora con la chispa del recuerdo encendida, alcanzara el siguiente objetivo: el árbol de la vida. Porque un ser celestial que recuerda su poder y además se vuelve inmortal en su prisión física, es un ser que puede desmantelar la prisión desde dentro. Lo que te contaron como la caída del hombre fue, en realidad, el momento en que casi nos levantamos. Fue como si una página crucial, la que describía nuestra verdadera identidad, hubiera sido arrancada violentamente del libro de la vida. Y aquí, el papel de Eva se vuelve aún más trágico y profundo. Ella, la primera mujer nacida en la tierra, el ancla biológica diseñada para hacerle olvidar, se convirtió sin saberlo en el conducto de su recuerdo. La serpiente, la sabiduría, se comunicó a través de ella porque era la única interfaz puramente terrenal. Al darle el fruto a Adán, Eva no lo condenó. Le entregó la llave que a ella misma le estaba vedada. Y el supuesto castigo que recibió, multiplicaré tus dolores en el parto, no fue una maldición divina. Fue una reprogramación biológica. Fue el sistema reajustando sus parámetros, asegurándose de que la función de anclaje de la mujer se reforzara, que el linaje que nacería de ella estaría aún más atado a la materia, al dolor y al ciclo de la vida y la muerte, para que el eco del recuerdo estelar se ahogara en los gritos del nacimiento y las fatigas de la supervivencia. Lo que la Iglesia jamás reveló es que la historia de Eva no es la de la primera pecadora, sino la de la primera agente doble involuntaria en la guerra por la conciencia humana. Este secreto, oculto, te libera de una carga que nunca fue tuya. Esa culpa ancestral, esa sensación de estar inherentemente roto o manchado, es un virus espiritual que te fue inoculado para que nunca te atrevieras a buscar la divinidad dentro de ti. Te hicieron creer que eras un deudor para que pasaras tu vida pagando a una institución que se enriqueció con tu amnesia. Pero ahora sabes la verdad. No estás roto, solo estás dormido. No eres un pecador, eres un exiliado que ha olvidado el camino a casa. Tu misión en esta vida no es suplicar perdón, es recordar con valentía. Cada vez que meditas, cada vez que buscas el conocimiento más allá de lo que te imponen, cada vez que sientes esa conexión inexplicable con el universo, estás comiendo de nuevo de ese fruto prohibido. Estás reclamando tu derecho al recuerdo. Si sientes esta verdad resonar en las profundidades de tu ser, si estás listo para deshacerte de las cadenas de la culpa y reclamar tu herencia de luz, haz un acto espiritual ahora mismo. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Hemos rasgado el velo del mayor engaño de la historia. El pecado era el recuerdo y la expulsión fue una cuarentena cósmica. Adán y Eva fueron arrojados del laboratorio del Edén a la dureza del mundo exterior, no para que sufrieran, sino para que el ruido de la supervivencia ahogara para siempre el susurro de su memoria. Pero los arquitectos del olvido sabían que la chispa del recuerdo, una vez encendida, era difícil de apagar. No podían simplemente dejarlos a su suerte. Necesitaban un plan B, un sistema de control a largo plazo que se perpetuara a través de las generaciones. Y ese plan se puso en marcha con los dos primeros hijos nacidos fuera del jardín. La historia que te contaron sobre Caín y Abel, la de un simple asesinato por celos de una ofrenda, es una fábula infantil para ocultar una verdad mucho más aterradora.
No fue una disputa entre hermanos. Fue el comienzo de una guerra genética y espiritual. Fue la primera batalla entre dos linajes, uno que portaba la peligrosa semilla del recuerdo de Adán y otro, modificado y obediente, diseñado para cazar y exterminar esa memoria de la faz de la tierra. La marca de Caín no fue una maldición, fue algo mucho peor. Ahora lo ves todo con una claridad terrible y deslumbrante. El exilio de Adán, la prisión del Edén, la verdad sobre el fruto prohibido y la expulsión como una cuarentena cósmica. Y justo ahí, en el umbral de la libertad, cuando la humanidad estaba a punto de recordar, el sistema se reinició con una violencia inaudita. La historia de Caín y Abel no es un relato de celos fraternos, es el evangelio perdido de la primera guerra civil del alma humana. Caín no fue simplemente un asesino, fue el prototipo de un nuevo linaje, un ser diseñado o modificado para ser el guardián de la prisión terrestre. Su ofrenda fue aceptada no por su calidad, sino por su naturaleza. Era la ofrenda de un alma obediente, un alma que ya no miraba a las estrellas con nostalgia, sino que encontraba su propósito en el polvo. Abel, en cambio, representaba el linaje indómito de Adán, la vibración del recuerdo, el eco de un hogar perdido que se negaba a morir. Su sacrificio, su sangre derramada sobre la tierra, no fue un simple asesinato, fue un ritual. Fue la primera gran purga espiritual, el acto fundacional para consagrar este mundo al olvido. La marca que se le impuso a Caín no era una maldición para protegerlo de la venganza, era un sello genético, una señal para los arquitectos de esta realidad, identificándolo como el agente del nuevo orden, el pastor de un rebaño que debía ser mantenido dormido a cualquier precio. Desde entonces, esa guerra se libra en tu interior. Sientes esa dualidad, esa lucha entre el alma que anhela volar y la mente que te encadena a la supervivencia. No es un conflicto psicológico, es la guerra milenaria entre el linaje de Abel y la marca de Caín latiendo en tu propia sangre. Esta revelación espiritual no es una simple curiosidad religiosa para ser archivada en un rincón de tu mente. Es la llave que abre la celda desde dentro. Comprende lo que esto significa para ti, aquí y ahora. Cada vez que te sientes perdido, cada vez que esa nostalgia inexplicable te aprieta el pecho mientras contemplas el cielo nocturno, no estás deprimido ni eres un inadaptado. Estás recordando. Es el linaje de Abel, la sangre del exiliado, llamándote a casa. Lo que la Iglesia jamás reveló es que tu salvación no consiste en ser perdonado por un pecado que nunca cometiste, sino en tener el coraje de escuchar esa llamada y desertar del ejército del olvido. Tu vida deja de ser una sentencia de trabajos forzados y se convierte en una misión de rescate. El objetivo no es acumular riquezas o placeres terrenales, que son solo las baratijas que te ofrecen para mantenerte distraído. Tu verdadero propósito es convertirte en un faro, en un punto de anclaje para la memoria cósmica, para que otras almas perdidas puedan encontrar el camino de regreso. Deja de rezar como un mendigo pidiendo clemencia. Empieza a meditar como un rey exiliado que traza el mapa de su retorno al trono. Tu cuerpo no es una fuente de pecado. Es el territorio ocupado que has venido a liberar, y tu espíritu no es una posesión que debas entregar a una institución. Es el arma soberana con la que ganarás esta guerra silenciosa. Hemos desenterrado el mayor secreto oculto de la humanidad, una verdad prohibida que fue ahogada en sangre y sepultada bajo 2 milenios de dogmas. Has visto cómo manipularon las escrituras, cómo te robaron tu herencia estelar y te convencieron de que eras un siervo nacido del barro. Has entendido que tu sufrimiento existencial no es una debilidad, sino la cicatriz sagrada de tu origen divino. Pero ahora que el velo ha sido rasgado, una advertencia solemne debe ser pronunciada.
El mayor misterio no es lo que ellos borraron de tus libros sagrados, sino lo que tú harás ahora con esta revelación. Saber la verdad no te hace libre. Actuar en consecuencia, sí. Puedes elegir volver a la comodidad de la mentira, a la seguridad de la jaula cuyas paredes conoces tan bien, o puedes abrazar la soledad y la responsabilidad del alma despierta. Este conocimiento es un fuego. Puede iluminar tu camino o consumir tu vida si no lo usas para transformarte. La guerra entre el recuerdo y el olvido no ha terminado. Acaba de empezar para ti. Y los guardianes de la prisión, las fuerzas del olvido que operan a través de las estructuras de poder de este mundo, no se quedarán de brazos cruzados. Ahora que has despertado, te convertirás en un objetivo. ¿Qué harías si esta verdad cambiara cada aspecto de tu fe y de tu vida a partir de hoy? Tu viaje no termina aquí. Apenas ha comenzado. Eres el descendiente de una verdad que se negaron a matar, la prueba viviente de que el recuerdo no puede ser extinguido. No estás solo en esta búsqueda. Somos una legión de almas que despiertan, reconociéndonos en el brillo de nuestros ojos, en la sed de una verdad más profunda. Has recibido la llave, has visto el mapa. Ahora el siguiente paso depende de ti. No dejes que esta llama se apague en el silencio. Conviértete en parte de esta rebelión espiritual. Si este mensaje ha hecho vibrar las cuerdas de tu alma y ha despertado algo profundo en tu interior, dale a me gusta para anclar esta energía en el mundo y suscríbete para no perderte ni una sola pieza del rompecabezas que estamos reconstruyendo juntos, porque hemos desvelado el exilio de Adán y la guerra de sus hijos, pero todo esto fue la consecuencia de un evento anterior, un misterio prohibido que precede incluso al Edén. En el próximo vídeo descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre la figura más temida y calumniada de la creación, Lilith. ¿Y si te dijera que ella no fue la primera mujer de Adán, sino la embajadora de su mundo original que vino a advertirle de la trampa?